En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos, el novio no puede ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Hemos dicho que de todos los que andaban siguiendo al Señor, no todos los que andaban detrás de Él era porque lo admiraran, porque querían aprender algo de Él, sino muchas veces por curiosidad. Judas para ver qué cachaba, y otros más para ver cómo criticaban a Jesús. Algunos andaban por fe, como los apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a hablar de las exigencias del Evangelio y todos empiezan a irse, entonces Jesús dice: ¿también ustedes se van a ir? ¿Me van a dejar solo? Y Pedro toma la palabra y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En una ocasión, estos mismos fariseos, a Jesús le va a decir, ¿se acuerdan aquel refrán de unos niños que se gritan de una punta a la otra en una plaza? Les hemos cantado canciones tristes y no lloran. Les cantamos canciones alegres y no bailan. ¿Qué quieren entonces? Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, ¿y qué dijeron ustedes? Este tiene un demonio adentro, este está loco, ¿verdad? Porque no come ni bebe, significa que el demonio lo mantiene. No quisieron hacer caso. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, ¿y qué dicen? Es un glotón, un bebedor, un amigo de publicanos y pecadores. Pues en ese sentido va la lectura de hoy. Hoy se acercan a Jesús y le dice: mira, nosotros y los discípulos de Juan ayunamos. ¿Y por qué tus discípulos no? ¿Qué era el ayuno? El ayuno era un acto, una práctica penitencial. ¿Se acuerdan cuando iniciamos la Cuaresma? Salen esas tres prácticas, ¿verdad?, propias del pueblo judío, que eran como los actos penitenciales propios del pueblo judío para pedir perdón a Dios por sus pecados, y era una forma como de acercarse más a Dios. La limosna, la oración y el ayuno eran las tres prácticas. Hermanos, si el ayuno era una práctica que me acercaba a Dios, ¿qué hacen estos criticando a los demás? ¿Qué hacen estos? Y a mí me ayuda a reflexionar esta palabra para preguntarme a mí mismo: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque quieres encontrarte con Dios? ¿Porque quieres
abrir tu corazón delante de Dios, descubrir tu ser como aquel publicano, samaritano, que subió al templo y se quedó en la puerta y se arrodilló y no se atrevía a levantar la cabeza y solamente decía: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿A qué voy a la iglesia yo? ¿Por qué ando siguiendo yo al Señor? Y saben, hermanos, si no tenemos eso claro, es tan fácil caer en las murmuras, caer en las críticas y empezar a ver cómo vino vestida esta persona, cómo se sentó, qué está haciendo. Por eso, la parte más recomendable para no distraerse y sentarse en la iglesia y poner atención, ¿cuál creen que es? Adelante, las primeras bancas. Ahí usted no se da cuenta quién entró, quién salió. No, usted está atento. Por eso, si se fijan, los que son maestros saben esto, que los niños más inteligentes, los niños más sobresalientes en un aula son los que se sientan adelante, porque no se están distrayendo, no están pendientes de lo que hay atrás. Y a veces, hermanos, en la iglesia es tan fácil distraernos. Es tan fácil estar pendiente de la vida ajena y venir a perder el tiempo en el altar. Que de repente la palabra de Dios habla vamos a decirlo, de los chambrosos. Y de repente vino una persona a misa que es bastante comunicadora y automáticamente volteamos a ver a la comunicadora. Aquí está, ya le está cayendo, ahí está. Que trabaja en comunicaciones, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la volteamos a ver. O si empezamos a hablar de los matrimonios desintegrados, el daño que lo hace, y si ahí está una persona que su matrimonio se le destruyó, inmediatamente volteamos a ver. Porque nosotros tenemos un problema. Tenemos vocación de meseros. ¿Y saben por qué? Porque nos gusta repartir y no agarramos nada para nosotros. En un restaurante, el mesero come algo de lo que prepara el cocinero. No, él solo lo reparte. Y muchas veces nosotros tenemos esa vocación dentro de la iglesia. Solo llegamos a repartir. Y cuando llegamos a repartir, pensamos que yo soy perfecto, que yo sí estoy haciendo las cosas bien, el que está equivocado es el otro, y ese es el problema más grande dentro de la iglesia. Por eso no cambiamos, por eso estamos como estamos, porque estamos tan pendientes de la vida ajena y no trabajamos nuestra vida personal para ser mejores cristianos. Tenemos nuestra vida patas arriba y queremos arreglar la vida de otra persona. Jesús dijo una ocasión: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo tú le puedes decir a una persona: voy a ir a barrer tu casa cuando yo tengo mi casa sucia? Primero, limpia tu casa, barre bien tu casa, para después ir a barrer la casa ajena. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras que nosotros sí estamos ayunando? Y Jesús le dice: ¿cuándo han visto que un remiendo se le pone un remiendo nuevo a un trapo viejo? Les está hablando de lo irracional de lo que ellos están haciendo. ¿Y ustedes para qué están ayunando? ¿Para acercarse a Dios o para alejarse más? ¿No han leído la palabra de Dios? No juzgues y no será juzgado, con la vara que mida será medido. Misericordia quiero y no sacrificio. Así dice la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y la misericordia con quién se pone en práctica? Con el prójimo. ¿Pero con qué tipo de prójimo? Con aquel que ha caído en una desgracia.
Es con ese quien tenemos que tener misericordia. ¿Por qué? Porque esa persona que ha caído en una desgracia está sufriendo. Y si además de haber caído en una desgracia se ha equivocado, yo le caigo a palos, y cuando yo cometa un error, entonces así quiero yo que me caigan a palos también. Y que me empiecen a insultar, a agredir, a burlarse de mí. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando entendamos eso en la iglesia, entonces la iglesia se va a convertir en una comunidad, en una familia, en un grupo de hermanos donde todos se sienten acogidos, amados, respetados. Y ese es el problema de la iglesia, que nos hemos convertido en jueces para juzgar al prójimo, para señalarle los defectos a los demás, para decir esta persona es indigna, esta persona no debe estar aquí. Hermanos, pensemos siempre, cuando veamos una situación de desgracia en un hermano, preguntémonos siempre, ¿qué haría Jesús con esta persona? ¿Qué haría Jesús? A mí me gustaba tanto cuando Monseñor Oscar, para mí siempre Judas fue como un demonio, ¿verdad? Y para mí Judas fue como lo peor que ha existido en este mundo, es Judas. Siempre desde pequeñito yo pensaba eso. Pero cuando Monseñor Oscar Barahona dijo en una ocasión, en una de sus homilías, ¿qué hubiera hecho Jesús si Judas hubiese llegado al pie de la cruz a pedirle perdón cuando lo crucificaron? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Lo hubiera perdonado. Lo hubiera perdonado. Cuando Monseñor dijo eso, hermano, yo me quedé, pero, como dicen algunos, pasmado, boca abierta, ¿verdad? Y dije yo, es cierto. Si lo único que necesita Jesús de nosotros es nuestro arrepentimiento, ¿y cómo es posible que yo esté juzgando a mi hermano, lo esté condenando? Y a lo mejor esta persona se me adelante a mí en el cielo. Por eso Jesús les va a decir a los fariseos, escribas y fariseos, hipócritas, les va a decir, a ustedes se les han adelantado los publicanos y las prostitutas en el reino de los cielos, porque ellos sí son capaces de reconocer sus pecados y de pedir perdón a Dios. En cambio, ustedes están cometiendo el error, están cometiendo el pecado y no son capaces de reconocerlos y decir, perdón, Señor. ¿Por qué? Porque más que ver nuestros propios pecados, estamos pendientes de ver los defectos de los demás. Y, hermanos, Jesús nos dijo a través de Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Y saben qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa obrar un cambio en nuestra vida. Si yo estaba yéndome por este rumbo, nacer de nuevo significa ahora mi rumbo es este otro. Si yo antes mi visión era servir al pecado, a los vicios, dejar que fuera el mundo, el pecado quien me arrastrara, de ahora en adelante es el Espíritu Santo quien me ilumina, quien me guía, y la meta mía de ahora en adelante es hacer la voluntad de Dios. Eso es nacer de nuevo. Y por eso San Pablo va a hablar del viejo yo. ¿Se acuerdan? El viejo yo, ¿quién era? Aquel pecador que no se arrepentía, aquel hombre que no le importaba arrastrar su vida, pecar, no le importaba. Ese nuevo yo tiene que ser aquel que tiene una conciencia de yo pecador. ¿Qué hacemos nosotros antes de iniciar la Santa Misa? ¿Qué es lo primero que hacemos? Reconocernos que somos pecadores y que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y en la omisión qué es? Aquel bien que yo pude haber hecho y no lo hice. Palabras. ¿Cuántas veces
Con nuestras palabras no tenemos cuidado de lo que vamos a decir, dónde lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir. ¿Cuántas veces? Y sigo creyéndome mejor que los demás, solo porque el pecado de esta persona ha salido a la luz, mientras que el mío está escondido. No, hermanos. Ninguno de nosotros tiene derecho a condenar a su hermano, mucho menos levantar la mano para señalar ese pecador, esa pecadora. Yo siempre me acuerdo que me decían, cuando tú señalas a alguien con un dedo, 3 me señalan a mí. De pequeñitos hacíamos ese juego. Mira, cuando vos estás señalando a una persona y le estás señalando sus defectos a ese pecador, 3 dedos te están señalando a ti. Entonces nosotros decíamos, pues no, allá decíamos, hasta señalábamos con los 5 dedos, ¿verdad? Pero es que es la verdad. Nosotros estamos resaltando un pecado en una persona o señalando un error en una persona, y lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Demostrando la clase de persona que somos nosotros. Y eso no nos ponemos a pensar. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ve a un hermano que se ha equivocado, cuando usted ve a un hermano que ha fallado, ahí es donde usted debe demostrar su mejor yo, su mejor ser. La capacidad de comprender, de amar y de ayudar a esa persona a levantarse. No tirarle más piedras, no pisotear a ese que ha caído. No, ánimo, hermano. Jesús nos dijo, si 7 veces caigo, 7 veces tengo que levantarme y pedir perdón. Y si 70 veces 7 vengo, 77 veces Dios me va a perdonar. Levántate, porque no creas que ese pecado que tú has cometido es más grande que la misericordia de Dios. No. A mí me impresionó tanto aquella frase que escuché una ocasión que decía, es más fácil que tú te canses de pedir perdón y no Dios de perdonar. Qué palabras, ¿verdad, hermanos? Entonces, no lo pensemos solamente para nosotros, sino pensemos para aquel hermano que pudo haber cometido un error y tiene derecho a levantarse, tiene derecho a arrepentirse, tiene derecho a corregir su vida. Y por eso Jesús va a decir, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 100 justos que no necesitan arrepentirse. Eso va a decir nuestro Señor. Entonces, hoy, ¿verdad? Que nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida en Cristo, se note por nuestras obras y no poniendo remiendos viejos, ¿verdad? A una vida nueva, arrastrando el pecado que hemos dejado atrás. Que Cristo sea nuestro guía, que Cristo sea nuestra fortaleza y que Cristo sea quien nos guíe de su mano a la perfección en la vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.